Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Y qué les digo, hermanos? He tenido un fin de semana muy bueno. Una presencia del Señor tremenda. Ayer el culto aquí y después también a la noche fui a visitar la iglesia brasilera aquí cerquita. Oh, mira. Y el Señor ha ministrado de una manera tremenda, como lo que le estaba diciendo a Viviana ahorita mismo. No es en sí el lugar, no es en sí cuán buena sea la música o no, si el sonido está o no está, si los instrumentos están o no están como deben, no sé. Lo que sí sé es que buscar al Señor con un corazón abierto, un corazón sincero, un corazón que le busca, definitivamente el Señor va a llenar esa vida. Porque yo fui allá, como siempre voy, buscando de Cristo, buscando a Cristo, buscando de Él. Quiero de Él algo más. Y diría, bueno, pero ya estuve en el culto, ¿no es suficiente? No es suficiente. No hay ningún culto, todos los cultos no son suficientes. Podemos tener de Cristo tanto como nosotros querramos tener de Cristo, ¿entiende? Y a pesar que, claro, uno puede decir, bueno, me quedo en la casa y entonces ahí, pero a veces en la casa son tantas las distracciones que hay que se hace difícil tener un tiempo con el Señor. Y poder ir a un lugar, es una iglesia de muy poquitas personas, pero justamente el Señor usa eso grandemente, en el que uno tiene una gran libertad y tiempo y para buscarle, para orar, para pasar en su presencia. El Señor bendice muchísimo mi vida, me llena, me habla, me toca, me levanta, me da ánimo y le doy gloria y honra al Señor por eso. ¿Saben qué? Que uno necesita recibir del Señor también. No es solamente, pero uno está todo el día hablando del Señor y estudiando la palabra y enseñando y predicando, etcétera, y radio y todo esto. Pero justamente por ese motivo es que uno necesita estar recibiendo del Señor continuamente, hermano, continuamente. Y continuamente ese es mi esfuerzo, es buscar más del Señor, más entendimiento, más de su palabra, más de su presencia, más de su unción quiero, más de la sabiduría que Él tiene para dar, más de la inteligencia espiritual que solamente proviene de Él. Y ¿sabe qué? Yo no tengo duda alguna que el Señor la da. Y yo sé que Él me está dando todas estas cosas que le estoy pidiendo. No le estoy pidiendo por cosas materiales, y hay algunas cosas materiales que tal vez serían, ¿no? Me ayudarían, ¿no? Como un carro más grande, pero para aquellos que saben el carro que tengo. Pero en sí es lo espiritual detrás de lo cual yo estoy. Yo estoy detrás de eso. Yo estoy enfocada en eso. Yo quiero de eso. Yo quiero de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús se encierra toda la plenitud de la deidad. Si tienes a Cristo Jesús,
tienes todo del Padre y tienes todo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algunos que solamente ven al Padre y dicen, bueno, Dios. Sí, claro, Dios. Pero si tú no entras por el Hijo, tú no puedes llegar nunca al Padre. El Padre no puede verte. El Padre no puede considerarte. El Padre no puede otorgarte nada, si no es solamente a través de su Hijo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y con Cristo tienes todo. Con Cristo tienes todas las cosas por las cuales Cristo murió. Él pagó un precio de sangre. Y dice la palabra que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Aleluya. Y si Dios, el Padre, entrega a su propio Hijo, ¿cómo los hombres van a tratar de llegar a Dios fuera de ese Hijo que Él entregó? No hay entrada a nada en lo que pertenece a Dios si no es a través de Jesucristo el Señor. Para aquellos que dicen, yo creo en Dios, punto. Sí, no, pero yo creo en Dios. Pero en ningún lugar no hay lugar en sus corazones para el Señor Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección. Eso no tiene ninguna cabida en los corazones de ellos. Tú no conoces a Dios y estás rechazando a Dios. Es Jesucristo quien da entrada y acceso libre al Padre, al trono de Dios, a la gracia inmerecida. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Para aquel que está buscando de Cristo, yo sé y confío que el Espíritu Santo va a llevar a esa vida que tiene hambre y sed de justicia, lo va a llevar a la verdad. Le va a indicar el camino, le va a mostrar de alguna manera. Va a leer un panfleto, un folleto, va a escuchar un programa de televisión, un programa de radio, alguien por la calle le hablará de Cristo, tendrá una revelación, un sueño, una visión, no sé, pero de alguna manera el Señor llegará a esa vida, ese corazón, con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Yo lo sé que es así, pero tiene que esa persona tener hambre. Oh, gloria a Dios. Y esa hambre le indicará el camino al Señor. Alguien que esté buscando del Señor, que esté buscando, que esté queriendo, por lo menos que diga, yo sé que hay algo que en mi vida está muy mal y yo necesito de Dios. Bueno, ahí de alguna manera el Espíritu Santo le va a indicar y le va a guiar al camino de verdad que es el Señor Jesús. Oh, bendito sea su nombre. Seguimos estudiando el capítulo 19 de Hechos y quisiera que pasemos al versículo 23, donde tenemos aquí esta ciudad de Éfeso. Veamos, aunque yo creo que ya lo leímos, pero vamos a leer estos últimos versículos otra vez. Dice así la palabra del Señor. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque donde sea que entra el Evangelio de Cristo Jesús, como en la iglesia primitiva, donde sea que la luz entraba a un lugar, provocaba esto, un alboroto. El camino es Jesucristo. El camino es Él. Aleluya. Dice, porque un platero llamado Demetrio, es posible que era el maestro del gremio de los plateros o del sindicato, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Bueno, entonces, vemos. Aquí entra Pablo a esta ciudad, a la ciudad de Éfeso. Sabemos que en Éfeso fueron plantadas iglesias, claro. Que después en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo da una revelación, una carta para cada una de estas iglesias, y una de las iglesias fue Éfeso. La primera carta va a Éfeso, recuerden, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, porque la isla de Patmos se encontraba cerca de Éfeso. Entonces es posible que por eso la primera carta va dirigida a esta iglesia de Éfeso. Entonces vemos que en esta ciudad
había un platero, uno que trabajaba la plata, que hacía esfinges, que hacía formas, que hacía, adornos, digamos, quien hacía adornos representativos, adornos en miniatura, del templo de Diana, la diosa que era adorada, esta diosa, ¿ok? Y esto que él vendía, por supuesto, le daba muchísima ganancia. Dice que no poca ganancia le daba. Él era platero y después estaban las personas que hacían estas cosas. O sea que era una industria, un negocio que le daba mucho rédito, porque las personas, mientras seguían adorando a esta diosa, este hombre seguía teniendo trabajo. Mientras que las personas seguían creyendo en esta diosa, este hombre seguía teniendo sus ganancias, y todos los que estaban involucrados en la venta, la compra, todo esto de estos artífices, de estos adornos, vamos a decir, o objetos de adoración, de idolatría. Lo mismo como las santerías. Hay muchos lugares donde hay negocios exclusivamente donde venden estas cosas. De las iglesias católicas, y después hay otros lugares donde ven un poco de todo esto. Por ejemplo, en mismo Jerusalén, me acuerdo de esa callecita allí en Jerusalén donde hay muchos negocios, y hay negocios donde venden todo tipo de objetos de adoración. Hay de todo, hay desde crucifijo a virgencita a objetos representativos de varias religiones del mundo. Y ahí las personas van y cada uno se compra en lo que cree. Si es rosario, rosario. Si es algún adorno representativo de algún templo, de alguna iglesia, de algún profeta, de algún apóstol, en fin, millones de cosas. Y estas son de esto viven. De estas cosas es que viven. Tienen objetos representativos del hinduismo, del budismo, del judaísmo, del catolicismo, de todo. Entonces, de esto era que se solventaba mucho esta ciudad de Éfeso, la venta de estas cosas. Sobre todo este hombre, este platero, llamado Demetrio. Entonces dice así: a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, o sea que Demetrio llamó a todos aquellos que se dedicaban a este oficio, los llamó para una reunión. Y Demetrio le dice: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. ¿Entienden? Demetrio estaba preocupado. ¿Por qué? El evangelio del Señor Jesucristo estaba entrando en Éfeso. Las personas se estaban convirtiendo y ya no compraban. Ya no compraban estas miniaturas del templo de Diana con la diosa al fondo en medio del templo. ¿Entienden? Estas figuras ya no las compraban. ¿Por qué? Porque ahora yo no necesito de estas cosas. Al contrario, las personas se despojaban de estas cosas. Porque ahora habían creído en el Señor Jesucristo como la salvación de sus almas. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y tú dabas tu dinero al rosario, a la estampita, al Sagrado Corazón, al otro, a todas estas cosas, ese dinero ya no va más para solventar y dar ganancia al reino de las tinieblas. Ahora tus recursos pasan a la salvación de almas, al evangelio verdadero del Señor Jesucristo, o por lo menos así debe ser. Aquella Diana que era adorada es hoy María que es adorada. La misma cosa. Es la misma cosa, hermanos. Siempre hubo en las religiones, en el corazón del hombre, tener que adorar también a una mujer. Tener que adorar una figura femenina. Diana era en aquel entonces y hoy es María, a quien no debe ser adorada. Jamás fue la intención de Dios que María, quien ella prestó su vientre para la llegada del Salvador, del Señor Jesús, que ella fuera adorada. Jamás, jamás.
ni María mismo, jamás. Si ella pudiera venir y dar testimonio, lo cual no va a suceder, ella estaría indignadísima que su nombre fue exaltado y puesto tanto igual o mayor al del Señor Jesucristo. Ella estaría indignadísima de esto. Quiero que sepa. Ella jamás hubiera permitido. Si alguien la hubiera querido adorar mientras ella estuvo con vida y hubiera algún relato así, ella hubiera dicho no, adoradle a Él, óiganle a Él, hagan todo lo que Él les diga que hagan, así como ella dijo en las bodas de Caná. Sigue diciendo la palabra del Señor, o sea, Demetrio hace una reunión con todos aquellos que se dedicaban a este oficio y dice, varones, aquí veamos, este oficio, esto que hacemos, la platería, estas esfinges, esto, es lo que nos está dando de comer. La mayor preocupación no era, porque ahora ya Diana no va a estar siendo adorada como piensan ellos que debe. No era el problema, la preocupación de ellos no era la adoración de Diana, de esta diosa, sino el problema de ellos era que estaban perdiendo ganancia. Dice, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi todo el Asia. Esto es un tremendo testimonio. Que aquellos incrédulos estén dando testimonio de que un siervo del Señor Jesucristo está predicando y que esa predicación está alborotando, trastornando toda la ciudad y que las personas ya no quieren adorar sus ídolos, sino a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dice, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Proclama lo que Pablo predicaba y al cual muchas personas habían llegado a creer, y con toda razón. Recuerden que él había entrado en Atenas, y entonces ve y después les dice, veo que son muy supersticiosos, son muy religiosos, veo dioses de todo tipo que ustedes adoran, y yo vengo a predicarles de ese Dios para el cual ustedes tienen una placa que dice al Dios no conocido. Bueno, de ese es que vengo yo a predicarles. Gloria a Dios. Y él empieza a decir, Dios no necesita de un templo, Dios no necesita de una estatua, Él no necesita de algo que sea hecho de manos para que le represente para Él ser adorado. Las personas empiezan a oír todo esto y dicen, bueno, sí, empiezan a caer en razón, a entender y a creer en Jesús. Y no solamente, dice el 27, hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche. Conlleva la idea que esto caería en desprestigio, dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra todo el Asia y el mundo. Un poco exagerado, ¿no? Estaba diciendo acá todo el mundo entero adora a Diana y ahora esta diosa nuestra va a ser desprestigiada. No era el mundo entero que adoraba a Diana, pero... Oídas estas cosas, se llenaron de ira, porque vemos que este hombre, usado por el enemigo, habló estas palabras de tal persuasión en la que los hombres se llenaron de ira, o sea, oyeron las palabras de Demetrio, hicieron caso a las palabras de Demetrio. Entonces dice, y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Empezaron a aclamar, como que tenemos que defender el gran nombre de nuestra diosa Diana. En realidad, la gran riqueza y la prominencia de la ciudad de Éfeso fue en gran parte debido al gran templo de Diana, pero que básicamente se localizó en esa ciudad. Y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Los vieron a estos dos por ahí, los reconocieron que ellos
andaban con Pablo y bueno, se les echaron encima. Y queriendo Pablo salir al pueblo, Pablo decidió entrar en el teatro para hablar a la muchedumbre y para detener la situación. Los discípulos no le dejaron. O sea, los discípulos, los creyentes que eran parte de la iglesia de Éfeso, dijeron, no, Pablo, no entres ahí porque te van a matar. Acaban de agarrar a Gallo y Aristarco, no entres al anfiteatro, es muy peligroso. 31. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Habían otras personas que eran de alto rango, personas de influencia, de dinero, de condiciones, y que vemos que realmente Pablo era usado por el Señor para llegar a personas de gran influencia en Asia. Y le rogaron, enviaron personas para rogarle, no te metas en esto, es muy peligroso. Y otros gritaban otra cosa. Representa las acciones y peculiaridades de una turba, es decir, de una gran confusión. Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían juntado. Como sucede en estas cosas, una confusión. Después al final habían gente gritando por un montón de otras cosas que no tenían nada que ver con el problema en sí, pero estaban ahí en el medio de la multitud y de la confusión. Esto es lo que, o sea, no sabían para qué estaban ahí, pero de todas maneras discutían. Mas cuando, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. No se sabe bien quién era este Alejandro. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Él quería hablar algo. Y dice, mas cuando conocieron que era judío, un grito se levantó de todos ellos que gritaron casi por 2 horas. O sea, este Alejandro trata de decir algo, pero no sirvió para nada. La gente, cuando se dio cuenta que ese Alejandro era judío, no le deja hablar y empiezan por 2 horas a decir, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y ahí están así por 2 horas. A pesar de todo esto, la historia hace mención que el evangelio que Pablo predicó tenía tanto efecto que los adoradores de la diosa Diana se reducían en números cada vez, mientras que la iglesia en Éfeso seguía creciendo. Entonces, el escribano, cuando había calmado la gente, es decir, un personaje allí de influencia, calmó a la multitud y dijo, varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? La idea es que Éfeso es quien poseía esta diosa, es decir, ellos se enorgullecían de esta diosa. Así que, pues esto no puede ser contradicho. Estaba apelando al orgullo de estas personas. Y conviene que os apaciguéis y que nada hagáis imprudentemente. Un pagano dando un consejo, pero dando un buen consejo, digamos. Pues habéis traído a estos hombres, se refiere a Gallo y Aristarco, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Quiere decir que Pablo no había dirigido su atención a este ídolo, pero sin duda se había referido a ídolos hechos por manos humanas. Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen. Es decir, en esta situación, no hagan todo este alboroto y provoquen esta confusión. Si tienen alguna situación, tienen que tratarla con la corte de una manera mostrando un sentido común conforme al funcionamiento de la ley y de la municipalidad. Hagan las cosas con orden. Si tienen alguna queja, vengan, presenten la queja, en fin. Y procónsules hay.
acúsense los unos a los otros. Él les estaba diciendo que si Demetrio realmente tuviera un caso contra Pablo y aquellos que estaban con él, entonces él debía ir y presentar ese caso en el tribunal abierto, hacer una demanda, vamos a poner. Y si demandáis alguna otra cosa, en efecto dice, si hay otras quejas contra Pablo, además de lo mencionado, habría de dirigirlo correctamente y no por medio de una confusión, no por medio de un disturbio. En legítima asamblea se puede decidir. Si ustedes traen el caso al tribunal abierto de manera legal, entonces ahí se podrá decidir. Pero peligro hay de que seamos acusados de sedición por hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Se refiere a la perturbación de la paz romana por ninguna razón. Y aquí está exponiendo que el funcionamiento de la municipalidad se pregunta cómo iba a explicar la acción de esta confusión, de este conflicto a las autoridades romanas. Es decir, cuando las autoridades romanas pidieran, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Va a decir, no sabemos qué está pasando, solamente hay un disturbio tremendo allí. ¿Entiende? Y habiendo dicho esto, despidió a la concurrencia. Dijeron, bueno, todo el mundo se sale de aquí, del anfiteatro. Prevaleció el sentido común y de inmediato fueron liberados Gayo y Aristarco. Vean esto. Aquí no es que, bueno, Pablo entró y entonces predicó y después... No fue así como fue resuelta este disturbio, como fueron liberados estos dos discípulos del Señor Jesucristo, compañeros de Pablo, sino que fue el sentido común, un pagano hablando y diciendo, aquí esto no se va a resolver nada de esta manera. Todo tiene que ser hecho legalmente. Aquí vemos cómo las leyes de la tierra deben ser respetadas. Habían leyes. Dice, ustedes tienen un caso en contra de este Pablo, sea cual sea la situación en contra de Pablo. Bueno, tienen que venir, presentar una queja en la corte, en el tribunal, para que sea expuesto, y ahí entonces hay procónsules y ahí decidirán. ¿Entienden? Después han habido otros casos en otras ciudades donde se actuó injustamente en contra de los apóstoles. Y sí, fueron llevados, fueron arrestados, recibieron latigazos, fueron torturados, fueron puestos en un cepo, ¿no?, en contra de la ley romana. ¿Ven? Pero siempre ellos tenían que traer los casos delante de la ley. En el capítulo 20, año 60 después de Cristo, dice así, y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Pero quiero que sepa que no es que no sucedió nada en Éfeso sucedió. Claro que sí, si no se hubiera dado toda esta turba allí en esta ciudad, si el Evangelio del Señor Jesucristo no hubiera dado su efecto. Esta confusión, este alboroto, fue una gran manifestación del Espíritu Santo. Estamos hablando que los espíritus de demonios estaban siendo perturbados, sacudidos por el Evangelio de Cristo. Entonces vemos que Pablo, él parte para ir a Macedonia. Tiene que ver con su cuidado por las iglesias que habían sido fundadas en aquella región. Y pasando por todos aquellos lugares, incluiría Filipos, Tesalónica, Berea, todos estos lugares por los cuales él ya había pasado, que habíamos leído, y donde iglesias habían sido fundadas. Dice, y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Probablemente tiene que ver con repetidas visitas a Atenas, Corinto, Cencrea, como otros sitios. Y después de haber estado allí 3 meses,
y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos. Se refiere seguramente a los judíos de la sinagoga en Corinto que querían matarle. Y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Es decir, él decidió volver por una dirección, no el camino más corto, sino camino más largo, por una dirección contraria. En realidad a Filipos, de donde él daría la vuelta entonces hacia Siria. Y le acompañaron hasta Asia Sópater, esto está hablando de las personas que le acompañaron a Asia, Sópater, que era de Berea, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gallo, de Derbe, y Timoteo, y de Asia a Tíquico y Trófimo. Entonces vemos aquí algunos expositores creen que se escogieron a ciertos hombres de varias iglesias, de varias regiones, para viajar con Pablo y llevar sus ofrendas para los pobres en Jerusalén. Es decir, tanto Timoteo como los demás estaban encargados de hacer una recolecta, una ayuda de amor a los pobres de Jerusalén, a creyentes. Estos pobres no eran pobres, no, eran pobres creyentes, salvos, nacidos de nuevo, parte de la iglesia de Cristo, que estaban pasando en una necesidad extrema, una pobreza extrema. A diferencia de muchos otros lugares, Jerusalén era el lugar donde los creyentes, los seguidores de Cristo, estaban pasando por una situación económica devastadora. Dice, estos yendo delante nos esperaron en Troas por el uso del pronombre nos. Lucas, quien fue quien escribió el libro de Hechos, indica que se volvió a reunir con Pablo y con el equipo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Amén. Ese fue el paso de Pablo en Troas. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, tenía pensado partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Miren, diga, hermanitos, ¿saben qué? El culto, en vez de terminar a las 12:30, va a terminar hoy a las 12 de la noche, porque como mañana me voy de viaje, a ver cuántos se quedan, ¿no? Como Pablo se tenía que ir al otro día, dice, bueno, vamos a seguir enseñando aquí. Posiblemente predicó por unas cuantas horas. Y había muchas lámparas en el aposento alto. Claramente se refirió al tercer piso, que acomodaría a unas 200 o 300 personas sentadas, donde estaban todos juntos. ¿Era el lugar de reunión o era la iglesia en Troas? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disertaba largamente, se quedó profundamente dormido y cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con la muerte de este joven que, escuchando a Pablo predicar tantas horas, se quedó profundamente dormido y se cayó por la ventana desde un tercer piso. Tremendo, ¿verdad? No se quede dormido en el culto, hermano. Volvemos a una pausa. Three crosses stood on Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing
beat out redemption sound. And from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never change. And the blood still sets me free. Gloria sea el nombre del Señor. Me encanta esa alabanza del evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios. Oh, la sangre de Cristo sigue libertando a los hombres. Seguimos con Hechos capítulo 20. Pablo aquí en Troas. Él está predicando hasta altas horas de la noche. Al otro día él está partiendo. Y una iglesia allí en esta ciudad, reunidos en un tercer piso donde habrían unas 200 a 300 personas. Un joven llamado Eutico, sentado en la ventana, posiblemente para tomar un poco de aire fresco,
Y debido a que Pablo predicaba, y él estaba disertando, predicando, por largas horas, ya sería tarde. Eutico seguramente que del trabajo fue directo a la iglesia. ¿Amén? Cansadísimo. Mayormente las personas trabajaban en el campo, hacían de ese tipo de trabajo, de granja, de campo, un trabajo duro, trabajo fuerte. Y lo más seguro que Eutico, directamente del trabajo, fue para la iglesia. Estaba agotado y se queda dormido. En pleno culto, plena predicación, profundamente dormido, y se cae de la ventana un tercer piso. Y bueno, ahí fue socorrido y lo encuentran muerto al muchacho. El texto griego declara que era un cuerpo sin vida. La caída lo había matado. Entonces descendió Pablo, es decir, se interrumpe la predicación, Pablo desciende y se tiende, se acuesta sobre el muchacho, se pone encima del muchacho y le abraza. Gloria a Dios. Y entonces él dice, no os alborotéis, que su alma está en él. Es decir, el muchacho está vivo, quiere decir. No significa que el muchacho no había muerto. Sí, el muchacho murió y resucitó instantáneamente. Gloria sea el nombre del Señor. El golpe de la caída lo mató, realmente lo mató. Y el muchacho fue resucitado de los muertos ahí, enseguida. Cuando Pablo se coloca por encima de él, es decir, se acuesta encima del muchacho, coloca su cuerpo encima del muchacho, ustedes recordarán el profeta Elías haciendo esto sobre el cuerpecito de ese niñito, de esta viuda. Dice que se recostó 3 veces. 1, 2, 3. Y el niño resucita. ¿Recuerdan? Y esto fue algo así. Él hizo esto porque el Espíritu Santo le indicó que tenía que hacer esto, por supuesto. Y esto es lo que el Espíritu Santo quería que hiciera. Indica el ejemplo de Elías en esto, que es probablemente lo que Pablo quiso. En Primera de Reyes, capítulo 17, del 17 al 21, cuenta esta historia del profeta Elías. No se asusten, no se alboroten, no se inquieten. No significa, como algunos afirman, que el muchacho simplemente había recibido un golpe fuerte que lo dejó inconsciente, sino que de verdad el muchacho había muerto y el Señor le dio la vida nuevamente. Después subiendo, es decir, Pablo sube, partiendo el pan, comiendo, habló largamente hasta el alba y así partió. Y llevaron al joven vivo y todos fueron animados mucho. Qué noche, ¿verdad? Un testimonio impresionante, un gran milagro, es decir, la palabra, la predicación interrumpida por la muerte de este joven y un milagro de resurrección. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él obra como ver. Eso sí que si había alguno otro que se estaba durmiendo, se despertó instantáneamente. Gloria al Señor. Versículo 13, y nosotros subiendo en el barco, se refiere a Lucas, a los hombres del versículo 4, pero no se refiere a Pablo, al menos en este entonces. Dice, navegamos a Asón, una distancia corta de aproximadamente 64 kilómetros, 40 millas, alrededor del cabo Electum, para recibir de allí a Pablo, pues así había determinado que debía él ir por tierra. Es decir, ellos fueron por barco, este grupo, Lucas, los demás, fueron por barco a este lugar llamado Asón, unas 40 millas, pero Pablo decidió que iría por tierra. Por tierra serían unas 20 millas. Él caminaría estas 20 millas de distancia solo. Y estas eran cosas que recuerdan a cosas que haría el Señor Jesús cuando les dijo, bueno, ustedes vayan en el barco, yo los encuentro allí. Y era para poder pasar tiempo a solas con el Señor. Amén. Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene, que presentaba otros
otras 40 millas aproximadamente en barco. Es decir, se juntaron allí en Asón con Pablo y de ahí fueron todos en barco hasta este otro lugar, otras 40 millas a Mitilene. Y navegamos de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Esta era otra isla casi del tamaño de Lesbos. Está situada directamente al oeste, tanto de Esmirna como de Éfeso, aproximadamente a 160 kilómetros o 100 millas de distancia. Y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Esto cuando dice, ay, tengo conexiones. Ay, qué cansadoras son las conexiones. Y eso que vamos en avión. Decimos, ay, pero mucha conexión. Ay, hermanos, ¿usted qué piensa? Hoy en día vamos a predicar a los lugares y sí, hay conexiones y a veces hay vuelos, problemas, espera. Pero, a ver, hay sillones donde sentarse, hay baños, hay agua, hay para comprar comida. Si veamos todas estas son lujos que aquellos predicadores del Evangelio en este tiempo no tenían ninguno de estos lujos, no había nada. Y por momentos pasaban por hambre, porque a veces, aunque sí tuvieran dinero para comprar alimento, pero no había dónde comprarlo. Tormentas en medio de estas navegaciones, era o caminando o a pie o en barco. Y de esta manera era que se movían. Sin embargo, como leímos antes, alborotaron, trastornaron el mundo de aquel entonces para Cristo Jesús. Sigue diciendo, y al otro día tomaron puerto en Samos, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso. Es decir, no pasó allí, quería ir hasta Éfeso, por no detenerse en Asia. Es decir, él no quería demorarse. Él tenía que resolver un asunto con el Señor con respecto a este viaje, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, por celebrar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. El Espíritu Santo le advirtió que tendría dificultades para afrontar en este viaje y como si debía apresurarse por temor a retroceder por causa de estas dificultades que vendrían. Es como uno diría, al mal paso darle prisa. Bueno, algo así. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Era aproximadamente 30 millas a Éfeso. Y él quiso que los ancianos se encontraran con él en Mileto antes que se marchara. Y cuando vinieron a él, probablemente representa 2 o 3 días a partir del momento que enviaron principalmente al mensajero, les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo. Es decir, he estado con ustedes instruyendo, enseñando el Evangelio de Jesucristo. Sirviendo al Señor con toda humildad, manifiesta algo contrario a los judaizantes, quien mostraban un gran orgullo, y los falsos maestros. Y dice, y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí Pablo vemos que él está dando estas tristes y últimas palabras de toda su jornada, de todos estos viajes misioneros, de su entrega, de su tiempo, de su dedicación, de su consagración, que él no importó si las situaciones que él pasara, pero fielmente dar todo el consejo de Dios.
Dice él, yo sé que tengo que ir a Jerusalén ahora. Él en sí sabía que algo enfrentaría, problemas tremendos se enfrentaría en Jerusalén. El Espíritu Santo que obra en su vida de una manera en la cual le muestra las dificultades que sobrevendrían, pero que le daría aliento, le daría fortaleza para seguir adelante con esta misión. El Espíritu Santo le dice que fuera a Jerusalén y que allá se encontraría con grandes problemas, pero no le dice exactamente lo que serían. Versículo 23. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso. Oh, gloria al Señor. Una vez prediqué de eso. Mas de ninguna cosa hago caso. Es decir, yo no me voy a preocupar por estas cosas. Y el motivo es este: yo le entrego todas las cosas en las manos del Señor. Dice, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde están estos pastores? ¿Dónde están estos predicadores del Evangelio? Es decir, no estimo mi vida como preciosa, o sea, él está diciendo, mi vida le pertenece al Señor y el Señor puede hacer con ella lo que Él quiera. Él está expresando que Él quiere solamente terminar su carrera. Y su carrera era predicar el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Escuchó esto? Esa era la carrera. Esa era la carrera. Y esa es la carrera y debe ser la carrera de todo verdadero predicador, pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro. Es esto. Esta es la carrera. Esta es la lucha. Esta es la meta. De esto se trata la fidelidad, predicar a Jesucristo y este crucificado. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. Es decir, yo he predicado lo que tenía que predicar. Él había sido fiel a la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo. Algo que siempre digo, hermanos, que esa es la parte nuestra, ser fiel en la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo. Después, quien se convierte, quien no se convierte, quien quiere, quien no quiere, esa no es una situación nuestra. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuántos pastores pueden decir esto? Que han anunciado todo el consejo de Dios. Muy pocos, ¿eh? O sea, yo les di la palabra, yo les di el Evangelio sin retener nada. Hablé todo lo que el Espíritu Santo quería que se le dijera a las iglesias. ¿Cuántos pastores pueden decir esto? Y después dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Vean este versículo 28. Esto es para los pastores, ¿eh? Para los pastores. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Se dirige a los pastores que habían venido de Éfeso para reunirse con él. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por ancianos, por pastores, por superintendentes, por obispos, por presbíteros. Bueno, todos estos diferentes términos. Significa pastor. Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Él la ganó por su sangre y ahora ustedes tienen que cuidarla, apacentarla, pastorearla. Cuidar, como un pastor cuida de sus ovejas. Porque yo sé que después de mi partida
Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y exactamente lo que sucedió, ¿no? Y seguía sucediendo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No solamente que Pablo predicaba la verdad de la palabra, sino que él daba advertencias, él exhortaba acerca de las falsas doctrinas, él señalaba a los falsos apóstoles. Él lloraba, él clamaba, él rogaba y les está advirtiendo, cuiden el rebaño, cuiden las iglesias. Yo voy a Jerusalén, seguramente de esta ya no voy a pasar con vida. Y ahora queda sobre vosotros esta responsabilidad. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Gloria a Jesús. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Él está diciendo que él nunca trató de apoderarse de las cosas materiales de los creyentes para beneficio propio, a diferencia de estos lobos rapaces a los cuales menciona en el versículo 29, de los falsos apóstoles, que iban detrás de ellos, pero solamente para quitarles sus cosas. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo estas manos me han servido. Él está hablando acerca del hecho que él se sabía mantener bien para sus propios gastos sin ser de carga para la iglesia del Señor Jesucristo, a diferencia de los falsos maestros que usaban a las personas y que por medio de lisonjas les quitaban sus bienes. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Todavía nos falta un poquito para terminar el capítulo 20 del libro de Hechos. Gloria sea el nombre del Señor. Quizás en esta semana terminamos el estudio de todo este libro. Gracias una vez más por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y quédense aquí en Radio C4. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad y al toque de tu espíritu